4 minutos para las 9 de la mañana y nos vamos a meter en un tema recurrente, si se quiere, porque en más de una oportunidad hemos hablado de situaciones de corrupción, pseudo corrupción o no del todo claras a nivel del fútbol, la utilización muchas veces de determinado tipo de elementos llamados en algún momento pases puentes, situaciones que han permitido que en otros países, también que en nuestro país, hubiera peligro con respecto a la posibilidad de que no se declararan correctamente todos los dineros que ingresan o que egresan desde un club. Hace pocas horas atrás, de alguna manera nos veíamos sorprendidos con la intimación del gobierno a 11 instituciones para corregir irregularidades en venta de jugadores y se les dio un plazo de 3 días justamente para presentar esos documentos exigidos. Por supuesto que en caso contrario, de no darse esa documentación, entonces la Secretaría Nacional del Deporte podría llegar a suspender el apoyo económico a 11 equipos de fútbol, denunciarlos ante la Secretaría Antilavado. Y bueno, para hablar de la gravedad o no de estos temas, porque dicho así parecería ser algo realmente muy importante, es que tenemos a su titular, Fernando Cáceres, con nosotros para aclarar un poco la situación de estas 11 instituciones. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación, Fernando. No, con mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, dicho de esta manera, parecería ser que es una situación muy grave. Tal vez no lo sea, pero demuestra por lo menos un celo muy importante en cuanto al manejo de la documentación correspondiente para este caso 11 instituciones que me parece oportuno, simplemente por si alguien no lo sabía, enumerarlas: Nacional, Danubio, Defensor, Wanderers, Rampla Junior, Juventud de las Piedras, Rocha, Boston River, Plaza Colonia, Racing y Sudamérica. No todas en la misma situación, imagino. No, no todas en la misma situación y nosotros no presumimos culpabilidad, solamente estamos intentando que se repare. Esperemos que haya sido un descuido, se repare una situación de incumplimiento de un decreto presidencial que está vigente desde septiembre de 2017 y que, si tú me permitís, quiero recordar su origen. Bueno. Unos meses antes asistimos a expresiones públicas, tanto de contratistas como de algunos dirigentes de fútbol, que explícitamente definían ser titulares, en caso de los contratistas, de derechos de transferencia de los futbolistas y dirigentes de fútbol que aceptaban que eso era una realidad. Hay una norma en Uruguay que lamentablemente no se cumple, es un decreto ley del año 80 que está vigente y que lamentablemente durante muchos años no se cumplió, no se aplicó, no se tuvo en cuenta, pero que está vigente y que indica que ninguna persona particular puede ser titular propietario de los derechos de transferencia de un jugador de fútbol. Pero aunque no existiera esta norma, también hay una norma FIFA muy clara, desde el año 2015, si no recuerdo mal, que establece exactamente lo mismo. En ese sentido, nosotros veníamos trabajando desde hace tiempo y estos hechos precipitaron la presentación de un informe al presidente de la República que terminó constituyéndose en un decreto presidencial que establece 2 obligaciones a los clubes principales. 2 obligaciones principales a los clubes. La primera de ellas es precisamente esta. Al momento de concretar una transferencia deben presentar ante la Secretaría Nacional del Deporte una declaración jurada con información básica, simple, que consta en el nombre del deportista, las 2 instituciones involucradas en la transferencia, si hay intermediarios, cuáles son, cuál es el monto de la operación, qué porcentaje llevan los contratistas, los comisionistas, los intermediarios, y los números de cuenta de origen y de destino de esos fondos. Es información básica que obra en poder de cualquiera de las instituciones y es un trámite de 5 minutos. La segunda obligación establecida en el decreto es la de presentar los balances en un plazo máximo de hasta 90 días después de transcurrida la asamblea que lo aprueba. ¿Por qué pedimos el balance también? Porque, bueno, la intención es cotejar la declaración jurada con lo que figura en los balances. Cuando comienza el periodo de pases en la Asociación Uruguaya de Fútbol empezamos a notar que el flujo de presentación de declaraciones juradas en la Secretaría era sensiblemente inferior a las transferencias que se estaban informando por parte de la prensa deportiva. Atentos a esa situación, nos comunicamos con la Asociación Uruguaya de Fútbol
3 veces, telefónicamente y por escrito. La Asociación Uruguaya no es la que tiene que presentar la información, son los clubes, pero nuestra contraparte institucional son las federaciones y a ella debemos remitirnos. Así que le solicitamos a la AUF le hiciera llegar nuestra preocupación a los clubes en el sentido de dar cumplimiento a lo establecido en el decreto presidencial. Terminado el periodo de pases, solicitamos a la AUF que nos entregara el listado de las transferencias registradas en la AUF, lo comparamos con el ingreso de las declaraciones juradas a la Secretaría y aparece esta información de 11 instituciones que por descuido o quizás por desinformación, aunque nosotros reiteradamente la aportamos, quizás no completaron y no completaron lo que debieron cumplir y ante este caso de incumplimiento decidimos hacer 2 cosas. Primero, dar un plazo extraordinario, aunque ya están vencidos todos los plazos, de 72 horas, porque es un trámite muy sencillo y no estamos pidiendo nada extraordinario, estamos pidiendo información que cualquier institución, y tratándose de clubes profesionales mucho más, la puede aportar. Y además de esto, anunciarles que hay una serie de medidas que tomaríamos en caso de que no se cumpliera. No porque tengamos un espíritu persecutorio o busquemos la penalización, la sanción de las instituciones, cosa que no queremos hacer, sino para advertir de que hay que cumplir con las normas y que así como le exigimos a la ciudadanía ser muy celosa en el manejo de los dineros y les estamos obligando a hacer procedimientos novedosos que todos debemos cumplir, las instituciones deportivas también deben dar su ejemplo. Fernando, y en el caso particular de estos 11 clubes, ¿no se cumple con la declaración de las transferencias que se hacen? ¿No se cumple con el balance, la presentación de los balances a sus respectivas asambleas? ¿O se dan ambas situaciones? No, por lo pronto, en este momento lo que está faltando es la entrega de la declaración jurada. Declaración jurada. Me consta, yo estuve trabajando en el interior del país ayer y antes de ayer, me voy a enterar ahora cuando llegue a la Secretaría de quiénes han sido las instituciones que han entregado en estas últimas horas. Eso te iba a preguntar, hoy vence ese plazo. Hoy vence el plazo, ¿no? ¿Y? Nos han llamado instituciones, varias de ellas muy preocupadas y bueno, manifestando su voluntad de regularizar la situación, cosa que descontamos, y ya hay algunas que entregaron. ¿Hay alguna omisa a estos llamados? No lo sé, sabes que preferiría no anticiparme hasta no conocer la lista, pero nosotros partimos de la base de que lo que pedimos es muy sencillo de cumplir y que la van a cumplir todas. ¿Cuáles son las sanciones si no cumplen en estas 72 horas que terminan hoy? Bueno, hay un abanico de sanciones posibles. Nosotros vamos a empezar por algunas medidas concretas. Primero, suspender todo tipo de asistencia económica procedente de cualquiera de los programas que posee la Secretaría Nacional del Deporte que tenga como beneficiarias a algunas de estas instituciones. Informar de esto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es la gran entidad inversora en el deporte de nuestro país a través de su programa de obras por convenio con asociaciones civiles para que obre de la misma manera, se suspenda la asistencia económica hasta que no se regularice la situación y luego como lo anuncia y lo dice el propio decreto, informar a los organismos de contralor de nuestro país de esta irregularidad para que actúen según estimen conveniente hacerlo. Se trataría del BPS, de la DGI y de la Junta Antilavado. Parece ser que la desinformación no es lo que causa esta falta de cumplimiento. ¿Qué otras razones piensa usted que puede haber? ¿O resistencias? ¿Hay resistencia de los clubes de cumplir o transparentar sus gestiones? Yo creo que hay una resistencia al cambio y a lo nuevo siempre. A todos nos cuesta un poco acostumbrarnos a lo nuevo, a los cambios y sobre todo cuando se trata de cumplir obligaciones. Yo no presumo mala intención, creo que se trata de un descuido y en tanto estamos pidiendo información muy básica. Tenemos en la Secretaría la expectativa de que se va a cumplir y que al final de la jornada del día de hoy todas las entidades van a estar al día en el cumplimiento del decreto. El escenario que tuvimos, que muy bien lo describías en el comienzo de la nota, el escenario que generó la preocupación, que motivó el estudio de la situación y que desde septiembre de 2017 hace que tengamos esta nueva reglamentación. Ese escenario ha cambiado, se ha modificado, es decir, aquello que veíamos que nos llamaba la atención, recuerdo extensas notas también con el doctor Echandi hablando justamente de toda esa parte reglamentaria y recordándonos en más de una oportunidad que la reglamentación existía, pero que en realidad había como una omisión. Eso ha cambiado a partir de la preocupación que se tuvo y a partir de la nueva reglamentación.
¿Se nota que hay otra manera de mirar este tema? Es decir, ¿se han logrado ajustar las clavijas de alguna manera? Bueno, hay un cambio de actitud y hay una preocupación notoria, evidente. La materialización de los cambios la vamos a ver con el transcurso del tiempo y, por ejemplo, requiriendo... Esto es una prueba. Exacto. Está bien, pero Exacto. De repente es un poco tramposa la pregunta, porque uno tiene la sensación que en el mundo del fútbol siempre, valga la metáfora, hay una moña. Siempre hay un dribbling para hacer. Hay picardía. Y uno tiene la tendencia a creer que por más cercos y exigencias que se van poniendo, que en definitiva lo que procuran es esa igualdad de la que hablabas al principio, la misma que me piden a mí como ciudadano, siempre el mundo del fútbol te la jopea. Están notando que hay un poner las bardas en remojo y saber que la cuestión ahora es completamente diferente, o tratando de ver qué otras soluciones se encuentran. Porque digo, evidentemente ustedes tienen un conocimiento de cuándo puede haber un intento de jopeada o cuándo directamente se la está jopeando. Bueno, yo conozco bastante el mundo del fútbol y lo quiero mucho. Claro. Y efectivamente a veces tiene como esos desbordes de pensar que hay un estatus especial para regular al fútbol y no están lejos de la realidad, porque este país ha sido muy contemplativo con el fútbol. Y de todas maneras yo creo que hay un proceso que es mundial en el deporte, de crecientes exigencias de profesionalización en la gestión, que también llegan a nuestro país. Y que esas exigencias incluso las plantea la propia Federación Internacional, en este caso la FIFA, y son más duras y rigurosas en el deporte profesional. Ahora está la aprobación de licencias para los clubes y se tiene que votar un nuevo estatuto para la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por lo tanto, hay un proceso que inevitablemente, inexorablemente, tiene que ir llevando al fútbol a mejorar sus condiciones de gestión, a mejorar también la rigurosidad en el cumplimiento de las normas, no solamente de las normas del país, las propias normas de la asociación y de la FIFA. Así que yo creo que, no obstante esas características que tú describís, porque todos conocemos además, me parece que estamos en un proceso de ordenamiento que nos va a hacer muy bien a todos. Bien. Recién leíamos, y tengo que bichar por acá el nombre del juez, pero dijimos al principio del programa que con respecto Gabriel a la situación... Oanian. ¿Cómo era? Gabriel Oanian. Ahí está. La opinión sobre esta, no sé si tuviste la posibilidad de tener acceso a la fundamentación que hace Oanian sobre lo no recomendable de la intervención por parte del gobierno de la Mutual Uruguaya de Futboleros Profesionales, por entender que era un tema sindical y que no correspondía esa intervención. ¿Tuviste posibilidad de acercarte al texto, a la fundamentación que hace de esta aseveración, digamos, un juez? Sí, no he tenido posibilidad de analizarla, la tengo en mi oficina y estoy llegando ahora. Para estudiarla, lo que tengo es lo que poseo, lo que leí, es la información de prensa que circuló en estas horas. La situación generada en la Mutual no es estrictamente de naturaleza deportiva, es una situación de origen gremial. Es una asociación civil, pero me gustaría no eludir la responsabilidad de responder. Las asociaciones civiles sin fines de lucro, todas las deportivas también, están reguladas por normas que hace cumplir, porque tiene la Policía Administrativa, el Ministerio de Educación y Cultura. Allí uno tramita la personería jurídica y está sometido a los controles que establece la ley de parte del Ministerio de Educación y Cultura, que tiene potestades de intervención. Nosotros hemos dicho siempre que la intervención no es una buena solución. Nosotros creemos en la autonomía, en la soberanía, en la autodeterminación de las asociaciones civiles, no solamente por respeto a su libertad, sino como construcción de capacidad de gobierno, como construcción de capacidad de decisión, como construcción de ciudadanía. Por eso la intervención siempre es la última herramienta, siempre para nosotros debe ser la última herramienta a utilizar. Y tiene que ser breve, y alcanzar la solución por la cual se decreta de manera muy rápida.
Nosotros tratamos de mantenernos al margen de ese conflicto hasta que la situación se tornó casi insostenible y fue cuando dimos nuestra opinión e incluso nos comunicamos con el Ministerio de Educación y Cultura para expresarles nuestra preocupación y yo creo que se está en el buen camino. Hay una intervención que está trabajando en silencio pero eficazmente y creo que vamos rumbo a la resolución correcta, un cambio estatutario necesario y la única manera de resolver estas situaciones, convocatoria, asamblea y decisión de las mayorías, y en la medida en que se elige una nueva dirección, tenemos nuevamente una institución libre, soberana, que se va a dar sus propias reglas de autodeterminación. Lo que indica el juez en este caso no es entonces un elemento que pueda modificar nada de lo que se está realizando hasta ahora con respecto al tema de la mutual. Yo creo que no, pero sinceramente sería un atrevimiento de mi parte hacer una afirmación categórica, porque no lo leí todavía en profundidad. Claro, y hay que verlo también jurídicamente. Exactamente, nos vamos a juntar en este momento con el asesor jurídico de la Secretaría, pero la opinión de la Secretaría es esta. Fernando, ¿tienen noticias de lo que pasó anoche en la sede de Welcome? Aparentemente se registró algún ataque, en principio, según dice Welcome, por hincha de Nacional. Bueno, no tenemos el parte policial, lo pedimos, también espero tenerlo en el correr de la mañana. Nosotros trabajamos mucho con el Ministerio del Interior, antes, no tanto durante, pero después de los encuentros deportivos. Me gustaría hacer una observación. En el caso del fútbol, lo hemos dicho en estos días, hace 16 meses que estamos viviendo un proceso alentador, auspicioso. Todavía no es suficiente, lo realizado, nos queda un camino largo, pero hace 16 meses que no ocurren incidentes de gravedad dentro de los campos de juego. Logramos ir separando los problemas, los incidentes que sí se están dando en algunos casos fuera de los recintos, fuera de los campos de juego, de los estadios. Es la tendencia mundial, así ocurrió y sigue ocurriendo en el mundo. Cuando hablamos de los hinchas violentos en Europa, los hooligans o hinchas, barras españolas o rusas o alemanas, fueron erradicados de los estadios, pero alcanza con observar las competencias internacionales y ver cómo se trasladan las barras de un lugar a otro y los desafíos y los enfrentamientos pasan a la vía pública, en un funcionamiento ya no tanto de barras deportivas, sino de las maras centroamericanas, de grupos organizados a esos fines. En el básquetbol también, hace tiempo que no tenemos incidentes dentro, se ha trabajado muy bien con la Federación de Básquetbol, y lo que está ocurriendo es que hay incidentes fuera de los estadios que nos están preocupando mucho, porque además otra situación planteada es que en la medida en que hay barras que están presos, son pocos pero están presos. Hay otras barras que ya están integrando la lista de espectadores que tienen impedido el acceso a los espectáculos de fútbol. Pero hay otros que no están en las listas y que siguen actuando, siguen activos. Y algunos de ellos se han ido trasladando al ámbito del básquetbol, donde también hay un club asociado al fútbol, directamente vinculado al fútbol, y hay barras de otros clubes directamente asociadas a barras de clubes de fútbol. Entonces, ese tema nos preocupa mucho, es una modalidad que tiene características novedosas y estamos trabajando sobre eso. Me piden cerrar, Humberto, pero me parece que tenemos que trasladar la pregunta, porque esta semana la Secretaría de Deporte participó en la decisión por la cual definitivamente se descartó que Nacional y Peñarol jueguen los clásicos con sus localías, en el Campeón del Siglo y en el Gran Parque Central. ¿Se podrá jugar en algún momento? Sí, claro, es el deseo de todos. A mí me gustaría jugar los partidos en que cada institución ejerza el derecho a jugar como locatario en su propio estadio, que lo haga con presencia de las dos hinchadas y que lo hagamos sin alambrados, por ejemplo, también. Hay procesos, hay maduración en las soluciones. Llevamos 16 meses, las tres partes, yo quiero destacar esto, las tres partes, no solo el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional del Deporte, la Asociación Uruguaya de Fútbol estuvo de acuerdo en esto. Fue una opinión unánime de no precipitarnos, de no perder la paciencia queriendo llegar a lo que deseamos todos y cuidar estas condiciones que hemos logrado, consolidarlas este año y ojalá en los clásicos que vengan para el verano o en los primeros del próximo torneo lo podamos hacer como todos queremos.
Muchísimas gracias, Fernando. Un placer haberte tenido aquí en la mañana de Arriba Gente, el titular de la Secretaría Nacional del Deporte, hablando sobre todos los temas de actualidad que tienen que ver con la Secretaría. Cerramos por aquí.